¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si dejaras de reaccionar por todo? Imagina por un instante atravesar tu día con una presencia tan sólida que ni una crítica, ni un fracaso, ni una mirada de juicio logren mover tu centro. Visualiza el poder de actuar como si nada pudiera romperte por dentro, no por orgullo, no por represión, sino porque has despertado una fuerza tan serena como imparable, una mente que no corre tras cada emoción, un alma que no se deja alterar por el ruido del mundo. Hoy vas a descubrir que esa actitud no es frialdad, es sabiduría aplicada. Que cuando eliges actuar desde el dominio, desde el silencio que decide, en lugar del impulso que reacciona, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Porque tú cambias primero. Porque dejas de vivir desde el desorden externo y comienzas a habitar tu mundo interior con la firmeza de un verdadero estoico. Aquí no se trata de fingir, se trata de transformar, de convertir cada desafío en una práctica, de elegir quién eres incluso cuando el caos te tienta a olvidar. Esto no es una promesa vacía, es un llamado a tu versión más fuerte, y si estás listo para dar ese paso, para convertirte en roca en medio del viento, entonces haz que este compromiso quede escrito. Deja en los comentarios esta frase: actúo desde mi centro, no reacciono, elijo. Porque el primer acto de dominio es declarar que ya no serás esclavo de tus impulsos. Vamos juntos, porque a partir de ahora todo empieza a cambiar. Número 1. La respuesta está en ti, no en el exterior. Tú no ves la realidad tal como es. Ves lo que interpretas. Cada emoción que te inunda, cada pensamiento que te arrastra, no proviene del mundo, sino de la forma en que tu mente lo traduce. Y aquí está el giro poderoso. Si puedes cambiar la interpretación, puedes cambiar tu mundo. Lo que hoy te perturba no es el hecho, sino la historia automática que tu mente repite sin que te des cuenta. Cuando algo sucede fuera de ti, no entra directo a tu alma. Pasa primero por un filtro invisible, un marco mental, una evaluación interna que transforma el estímulo en significado. Tú no sientes lo que pasó, sientes lo que creíste que significaba. Y en esa grieta, entre lo que ocurre y lo que decides sentir, está todo tu poder. Pero la mayoría vive esclava de lo externo. Reacciona como si no tuviera elección. Cae una palabra dura y explota. Se cierra una puerta y se hunde. Alguien no responde un mensaje y la ansiedad se desborda. Pero no se dan cuenta de que no son las cosas las que los afectan, sino cómo las interpretan. Ese es el punto de quiebre. O sigues creyendo que el mundo controla tu estado interno, o despiertas y te haces responsable de tu respuesta. La diferencia entre uno y otro camino es la libertad emocional. Y la libertad no llega cuando todo está en calma. Llega cuando eres tú quien decide cómo responder cuando nada está en calma. Imagina que tu mente es como un lago. El mundo lanza piedras, algunas grandes, otras pequeñas. Si tu superficie es inestable, cada piedra genera una tormenta. Pero si tu profundidad es serena, las piedras entran y se hunden sin ruido. Ser estoico no es no sentir, es sentir sin ser arrastrado. Es mantener la claridad cuando el mundo se vuelve confuso. Es elegir cómo actuar cuando tu instinto quiere reaccionar, porque siempre hay un espacio, aunque sea mínimo, entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es tu trono interior, y puedes entrenarlo. Cada vez que haces una pausa antes de responder, fortaleces el músculo de tu autodominio. Cada vez que respiras profundo en medio de la tensión, estás recableando tu cerebro. Cada vez que decides observar antes de juzgar, estás reprogramando tu mente. Lo que parece invisible es en realidad una reconfiguración profunda. Estás dejando de ser reactivo para convertirte en creador. Ya no vives desde la urgencia del exterior, sino desde la elección consciente.
¿Y sabes qué ocurre cuando actúas como si nada te afectara? No es que dejes de sentir, es que dejas de sobrereaccionar. Tu energía deja de agotarse en lo que no puedes cambiar y se enfoca en lo que sí puedes transformar. Dejas de dar poder a las opiniones ajenas, a los cambios inesperados, a los comentarios hirientes, y entonces por fuera todo puede seguir igual, pero por dentro empieza a ocurrir el verdadero milagro. Te conviertes en roca bajo la lluvia, en árbol firme en medio del viento, en presencia que no se rompe ante la presión. Comienza con algo simple. La próxima vez que sientas esa urgencia de responder impulsivamente, detente, solo detente. Respira, pregúntate, ¿qué parte de esto está realmente bajo mi control? ¿Qué historia me estoy contando? ¿Y cuál podría contarme diferente? Esa pausa, tan breve como un parpadeo, puede evitar una discusión, puede calmar una ansiedad, puede transformar tu día. Escribe esa frase en tu mente como un ancla. No reacciono. Elijo haz de esta práctica un ritual. Registra cada noche un momento en el que lograste cambiar tu reacción por una respuesta consciente. Nómbralo, escríbelo, hazlo visible. Entrena tu mente como un atleta entrena su cuerpo, no para escapar del dolor, sino para atravesarlo con dirección. No para evitar el conflicto, sino para enfrentarlo con calma. Recuerda esto, nadie puede arrebatarte tu libertad interior. Solo tú puedes cederla. Y cuando decides no cederla más, cuando actúas como si nada pudiera quebrarte, el mundo cambia sin que el mundo cambie, porque el cambio verdadero empezó en ti. Número 2. Construye tu fortaleza interior. Dentro de ti existe una fortaleza. No se construye con muros ni con armas, sino con decisiones, hábitos y pensamientos. Es invisible para los demás, pero determinante en tu vida. Cada vez que eliges la calma en lugar de la reacción, estás levantando un muro más sólido en esa ciudadela interior. No es un refugio para huir del mundo, sino una base para enfrentarlo desde tu centro, desde tu claridad, desde tu fuerza real. Muchos creen que fortaleza es dureza, que resistir es cerrarse, tensarse, aguantar hasta romper. Pero eso no es resiliencia, es rigidez. Y lo rígido, tarde o temprano, se quiebra. Lo fuerte no es lo que no se dobla, sino lo que vuelve a su forma después del impacto, como el bambú que se inclina ante el viento sin perder su raíz. Así funciona tu fortaleza interior. No evita que el mundo te toque, pero te asegura que no te derrumbe. Tu cerebro está diseñado para adaptarse. Cada pensamiento que repites, cada emoción que eliges, cada respuesta que entrenas va esculpiendo una arquitectura interna. Puedes reconfigurar esa estructura. Puedes fortalecer el puente entre tu mente racional y tu mundo emocional. Y cuando lo haces, ya no estás a merced de lo que pasa. Eres tú quien responde, tú quien decide, tú quien domina. Actuar como si nada te afectara no significa anestesiarte. Significa entrenar tu sistema nervioso para no entrar en pánico frente a cada estímulo. Significa regular tu respiración cuando la ansiedad quiere tomar el control. Significa observar lo que ocurre por fuera sin permitir que destruya lo que construiste por dentro. Y esa es una práctica. No surge de un día para otro. Es como fortalecer un músculo, y tú puedes hacerlo. Empieza por pequeños desafíos diarios. Llega tarde un tren, respira. Alguien te habla mal, no devuelvas el golpe. Surge un contratiempo inesperado. Adapta tu ruta sin maldecirla. Cada una de esas situaciones es un microentrenamiento para tu ciudadela. Estás ampliando tu umbral de resistencia emocional. Estás afinando tu capacidad de responder sin perder tu equilibrio. Haz del estrés tu aliado. No huyas de él. Exponte de forma gradual. Usa cada momento difícil como una oportunidad para probar tus cimientos. No esperes a que la tormenta llegue para construir la barca. Prepárate antes, con pausas, con visualizaciones, con preguntas como
¿Qué me está enseñando esto? ¿Cómo puedo actuar desde la estabilidad, no desde el impulso? Visualiza tu fortaleza. Cierra los ojos y crea una imagen mental de un espacio dentro de ti, un lugar donde nada externo puede entrar sin tu permiso, una sala de calma, una torre de vigilancia, una base de decisiones sabias. Cuanto más real sea en tu mente, más real será en tu conducta. Y en los momentos de presión, regresa a ese lugar, no te defiendas con rabia, responde desde allí. Hoy te invito a escribir una frase que ancle esa fortaleza. Dentro de mí hay un espacio inviolable. Escríbela, repítela, llévala contigo y úsala como recordatorio de que tú no eres tus emociones, no eres tus impulsos, eres quien decide cómo actuar frente a ellos. Recuerda que no se trata de fingir indiferencia, sino de cultivar serenidad. Que actuar como si nada te afectara no es escapar del dolor, es dejar de ser víctima del caos. Es tomar el timón cuando el mar se agita, es mirar a la vida con firmeza y decir, puedes moverte, yo no. Porque cuando tú cambias desde dentro, el mundo empieza a responder distinto. Porque la verdadera transformación comienza cuando tú eliges actuar desde tu fortaleza y no desde tus heridas. Número 3. Sepárate de tus emociones. Tú no eres lo que sientes, no eres el enojo que te atraviesa, ni la tristeza que te arrastra, ni la ansiedad que te sacude. Tú eres el que observa todo eso desde una distancia silenciosa. Y cuando accedes a esa perspectiva, algo dentro de ti cambia para siempre. Dejas de reaccionar como si fueras un esclavo de tus impulsos y empiezas a responder como quien está en control. En ese momento nace el verdadero poder estoico. Las emociones no son el enemigo, son señales, son nubes pasajeras en un cielo inmenso, a veces oscuras, a veces suaves, pero nunca permanentes. Y ese cielo eres tú. Si confundes tu identidad con una emoción, vivirás atrapado en tormentas internas que no te definen. Pero si cultivas la práctica de observar sin identificarte, si entrenas el arte de ser el cielo y no las nubes, entonces incluso en medio de la tormenta puedes permanecer en paz. Actuar como si nada te afectara no significa ignorar lo que sientes, significa ver sin ser arrastrado, significa reconocer una emoción sin dejar que te consuma. Esa separación, esa brecha entre tú y lo que sientes es tu refugio, tu trinchera, tu centro. Se cultiva con atención, con respiración consciente, con la decisión firme de no dejar que la emoción conduzca el timón. Visualiza esto. Tú en lo alto de una montaña, observando el valle de tus pensamientos y emociones. Las ves pasar, moverse, cambiar. Algunas se presentan como gritos, otras como susurros, pero tú permaneces allí, presente, sin bajar al caos. Esa visión no es poesía, es una habilidad entrenable, y tú puedes desarrollarla. La clave está en el distanciamiento psicológico, en decirte mentalmente, esto que siento no soy yo, es solo una experiencia, no mi identidad. Puedes mirar al enojo como si fuera un visitante temporal, no como una parte permanente de tu ser. Puedes notar la ansiedad sin ser su rehén. Esa observación desapegada activa partes de tu cerebro que antes estaban dormidas. Y lo más increíble es que cuando observas sin juicio, la emoción pierde fuerza, como una ola que se disuelve al tocar la orilla. En tu día a día puedes practicarlo ahora mismo. La próxima vez que algo te altere, no te sumerjas. Detente. Nombra lo que estás sintiendo. Usa palabras. Siento rabia. Siento miedo. Al nombrarlo, estás creando una separación. Estás saliendo del impulso para entrar en la conciencia. Esa pausa te da libertad. Es pequeña, sí, pero en ella puedes elegir no reaccionar. En ella puedes recordar que tú no eres ese impulso. Tú eres quien lo ve. Hazlo un hábito. Durante los próximos días, cada vez que una emoción fuerte surja, imagina que estás sentado frente a una pantalla.
La emoción aparece como una imagen o un sonido. Obsérvala como si fuera parte de una película. No es negación, no es frialdad, es claridad. Y desde esa claridad puedes actuar, no desde la distorsión. Hoy te propongo que escribas esto en algún lugar visible. Observo, no me identifico. Esa frase es un ancla. Úsala cuando sientas que pierdes el centro. Y si el día se pone intenso, respira. No entres al juego emocional. No discutas con tu mente. Solo observa. Sé el testigo. Porque cuando te vuelves el observador de tus emociones y no su esclavo, el cambio no solo ocurre dentro, también ocurre fuera. Empiezas a hablar con más calma, a tomar decisiones más sabias, a conectar con los demás sin drenarte. Y entonces sí actúas como si nada te afectara y el mundo entero empieza a tratarte diferente. No porque cambió el mundo, sino porque tú ya no eres el mismo. Número 4. El poder de la pausa consciente. Tú no estás obligado a reaccionar. Ese impulso inmediato, esa necesidad de responder al instante, no es una orden, es una opción. Una que puedes cuestionar, porque entre lo que ocurre y lo que haces hay un espacio. Y ese espacio es tu mayor poder. Allí no solo decides tu próxima acción, decides en quién te conviertes. Ese instante, breve pero inmenso, es donde se define tu carácter. ¿Vas a ceder ante la provocación o vas a demostrar que tú mandas dentro de ti? Actuar como si nada te afectara no significa apagar tus emociones, significa darles el lugar adecuado. Y eso se logra cuando pausas, cuando detienes el tren desbocado de la reacción automática y eliges subir al vagón de la claridad. La pausa consciente es ese respiro que te permite mirar el momento con perspectiva, no con prisa. Es como si congelaras el tiempo por un segundo para recuperar el control de tu mente antes de actuar. No necesitas una eternidad. A veces, 5 segundos de pausa son suficientes para evitar una discusión, una mala decisión, una palabra de la que luego te arrepientas. Imagina esto. Algo te molesta. Sientes cómo sube la tensión. En lugar de responder al calor del impulso, te detienes. Tomas una respiración profunda. Sientes el cuerpo. Nombras lo que está pasando. Estoy sintiendo rabia. Lo observas. Y entonces decides. Conscientemente. Esa pausa no solo evita errores, redefine tu poder interior. La pausa consciente es un entrenamiento. Es como desarrollar un músculo. No se fortalece por pensarlo, se fortalece por practicarlo. Cada vez que te detienes antes de reaccionar, estás activando circuitos en tu cerebro que te permiten tener más dominio la próxima vez. Y con el tiempo, esa pausa se vuelve automática. Ya no necesitas forzarla, simplemente ocurre. Y tú sientes que estás gobernando tus emociones, no siendo arrastrado por ellas. Puedes entrenar esta pausa en tu día a día. Usa el modelo más simple, STOP. Detente, respira, observa, procede. Úsalo cuando estés por entrar en una reunión difícil, cuando alguien te provoca. Cuando sientas que la ansiedad toma el volante, una respiración consciente puede cambiar el curso de una conversación. Un segundo de reflexión puede salvarte de días de conflicto interno. Incluye también anclajes físicos. Toca tu muñeca, siente tus pies, mira a un punto fijo. Esas pequeñas acciones traen tu atención al presente y activan tu capacidad de frenar el impulso. Y si lo haces una y otra vez, pronto tendrás una pausa instalada en tu sistema. Una especie de radar emocional que detecta el peligro antes de que explotes. Haz un experimento hoy. Piensa en una situación reciente donde reaccionaste de forma automática. ¿Qué habría cambiado si hubieras pausado 5 segundos? ¿Qué decisión habrías tomado desde tu calma? Ahora, imagina aplicar esa pausa cada día, cada semana, cada conversación. ¿Cuánto poder ganarías? ¿Cuánta energía evitarías perder? Escribe esta frase como recordatorio. Mi pausa vale más que mi impulso. Grábala en tu mente.
Repítela cuando sientas que todo te empuja a responder. Recuerda, no es debilidad detenerte, es la mayor prueba de fortaleza, porque mientras el mundo actúa sin pensar, tú decides pensar antes de actuar. Y así, mientras los demás siguen presos de sus reacciones, tú creas un nuevo espacio dentro de ti. Un lugar de calma, de enfoque, de respuesta consciente. Porque tú ya no estás en modo automático, estás en modo maestro, y desde allí el mundo comienza a cambiar porque tú estás actuando como si nada te afectara, no desde la indiferencia, sino desde el dominio. Número 5. Transforma el fracaso en información valiosa. Fracasar no significa fallar como persona. Significa aprender de una forma más exigente. Significa que algo no salió como esperabas, pero eso no invalida tu camino, lo perfecciona. Cuando actúas como si nada te afectara, no estás negando el error. Estás aprendiendo a no hundirte en él. Estás asumiendo que cada caída es un dato, no una condena. El fracaso deja de ser una herida cuando se convierte en maestro. Tu mente tiene la capacidad de registrar los errores de manera profunda, mucho más que los aciertos. Y si sabes usar eso a tu favor, los errores se convierten en una herramienta de precisión. Puedes reprogramar tu forma de responder al fracaso. Puedes entrenarte para que la frustración inicial se transforme en análisis. Puedes mirar lo que salió mal y preguntarte con frialdad estoica: ¿qué información útil hay aquí para mi siguiente intento? El problema es que muchos confunden fallar con ser fracasados. Y esa idea crea una identidad debilitante. Pero no eres el error. Eres quien lo interpreta. Eres quien decide si lo usa como excusa o como escalón. Esa diferencia es la que separa a quienes repiten patrones de quienes evolucionan. Lo que te tumba no es el tropiezo, es el juicio con el que lo vives. Si haces de cada error un espejo, no un látigo, vas a empezar a crecer más rápido de lo que nunca imaginaste. Puedes aplicar esto de forma estructurada. Después de cualquier error, grande o pequeño, haz una revisión. Pero no desde la culpa, desde la curiosidad. Pregúntate, ¿qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué parte dependía de mí? ¿Qué puedo hacer distinto la próxima vez? Esta serie de preguntas convierte el error en información pura. Y esa información, una vez procesada, se convierte en evolución. Imagina una persona que ve cada fracaso como una oportunidad de mejora, que después de ser rechazado, en lugar de dudar de su valor, afina su estrategia, que tras perder una oportunidad, no se estanca en el lamento, sino que ajusta su plan. Esa persona tiene una ventaja, porque actúa como si el error no lo destruyera, y no lo destruye precisamente porque no lo teme, lo observa, lo usa y sigue. Puedes hacer lo mismo, pero para lograrlo necesitas transformar tu narrativa interna. Deja de decirte «soy un desastre» y empieza a decir «acabo de obtener una retroalimentación valiosa». Deja de enfocarte en lo que perdiste y empieza a enfocarte en lo que aprendiste. Y si no lo aprendiste aún, busca hasta encontrarlo, porque siempre hay una lección. Aunque duela, aunque no sea obvia al principio, el que busca lecciones encuentra herramientas. Hoy te desafío a pensar en un error reciente, algo que salió mal. Tómalo y desármalo como si fueras un ingeniero mental. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Qué sobró? ¿Qué repetirías? ¿Qué cambiarías? Y lo más importante, ¿cómo usarás esa información a partir de ahora? Este ejercicio transforma una experiencia dolorosa en una plataforma de crecimiento. Escribe esta frase y guárdala donde puedas verla cuando más lo necesites. El fracaso no me define, me entrena que cada caída te encuentre más sabio, más ecuánime, más consciente. Actúa como si el error no tuviera el poder de detenerte. Y verás que el error pierde ese poder,
porque tú se lo quitaste, porque tú elegiste usarlo como mapa, no como cadena. Y cuando haces eso una y otra vez, algo cambia. Tu autoestima ya no depende del resultado, depende del proceso. Tu paz interior ya no se destruye con un tropiezo, se fortalece con cada intento. Tu evolución se vuelve inevitable, porque el que transforma el fracaso en información se vuelve invencible desde adentro. Número 6. Neurociencia de la indiferencia estratégica. Cuando decides no reaccionar de inmediato, cuando eliges mantener la calma aunque todo a tu alrededor se desordene, estás activando una de las capacidades más poderosas de tu cerebro, la autorregulación. No es indiferencia emocional en el sentido frío, es una indiferencia estratégica, una elección consciente de no dejar que cada estímulo externo altere tu equilibrio interno. Y eso, lejos de ser una actitud pasiva, es una sofisticada operación neurológica. Dentro de ti hay un sistema preparado para gestionar las emociones con inteligencia. La corteza prefrontal es la región encargada de tomar decisiones racionales, mientras que la amígdala dispara las alertas emocionales. Cuando eliges actuar como si nada te afectara, lo que haces en realidad es fortalecer la conexión entre estas dos regiones. Es un entrenamiento. Y como cualquier músculo, este circuito cerebral se puede volver más fuerte, más rápido, más eficiente con práctica constante. La clave es encontrar ese punto exacto donde estás atento, pero no alterado. Donde percibes lo que sucede, pero no te dejas arrastrar por ello. Es como ser un guardián en la puerta de tu mente. Todo pasa por ti, pero tú decides qué entra, qué permanece y qué simplemente sigue de largo. Este equilibrio, esta coherencia interna, te lleva a estados donde tu mente se vuelve más lúcida, más ágil, más centrada. Es ahí donde se accede al verdadero dominio estoico. La calma que parece inexplicable en algunas personas no es un don, es un sistema nervioso entrenado. Es alguien que ha aprendido a reconocer las señales de activación en su cuerpo, que nota la aceleración del pulso, la tensión en la mandíbula, el impulso de hablar sin pensar, y en vez de actuar desde ahí, respira, observa, decide. Esta pausa fisiológica interrumpe patrones automáticos y crea una nueva respuesta. Cada vez que haces eso, estás editando tu propio código emocional. Visualiza lo siguiente. Estás frente a una situación tensa. Alguien te provoca. Antes, habrías respondido al instante, tal vez con rabia, con sarcasmo, con ansiedad. Hoy no. Hoy respiras, sientes el cuerpo. Tomas 3 segundos de silencio. Esa pausa cambia todo. Tu cerebro interpreta que no hay peligro inmediato. Tu sistema nervioso se relaja. Tu mente se aclara y desde esa claridad hablas, decides, actúas. Desde tu centro, no desde la tormenta. Y esto tiene un efecto acumulativo. Con cada situación que manejas desde la indiferencia estratégica, estás construyendo una reserva de fortaleza, un amortiguador mental que te protege del desgaste. Te vuelves más resistente al estrés, más lúcido bajo presión, más firme cuando todo a tu alrededor se descontrola. Incluso a nivel físico, tus decisiones son más eficientes, tu energía se conserva, tu atención se afina. Y lo más interesante es que esta regulación se puede entrenar no solo con la mente, sino también con el cuerpo. Postura, respiración, ritmo. El cuerpo habla con el cerebro y el cerebro responde. Una postura abierta, una respiración lenta, una mirada estable activan rutas neurológicas de seguridad y confianza. Tu presencia cambia y ese cambio no solo te afecta a ti. Tu calma se transmite, literalmente, porque tu estado emocional se contagia. Tú puedes ser el punto de estabilidad en un grupo entero, el ancla silenciosa en medio del caos. Haz el siguiente ejercicio. Piensa en una situación que sabes que te altera. Visualízala con detalle.
Y ahora imagina que la enfrentas desde tu versión más calmada. Respiras, tomas perspectiva, sientes poder sin agitación. Repite esa escena en tu mente cada noche. Estás entrenando tu sistema nervioso para responder desde la estrategia, no desde el impulso. Escribe esta frase: mi calma es mi estrategia, y grábala en tu conducta. No es que nada te afecte, es que nada logra dominarte, porque tú elegiste otra ruta, porque tú reescribiste el camino entre estímulo y respuesta, porque tú decidiste actuar como un estoico. Número 7. Convierte la crítica en combustible. Cuando alguien te lanza una crítica, ¿qué haces? ¿La bloqueas, te defiendes, te justificas o la conviertes en energía para mejorar? Porque aquí está la verdad. Cada crítica encierra un regalo oculto, a veces mal envuelto, a veces con veneno en las palabras, pero si sabes filtrar, si sabes separar el ruido del mensaje, si dejas de reaccionar y aprendes a observar, entonces la crítica se transforma en combustible. Recibir críticas sin reactividad es una habilidad superior. Es una forma de poder emocional, no porque ignores lo que se dice, sino porque eliges cómo procesarlo. Tú decides si una frase se convierte en herida o en dirección, si te destruye el ego o te edifica el carácter. Actuar como si nada te afectara no es cerrarte a las opiniones, es abrirte con criterio, con solidez, con una mente entrenada para distinguir lo valioso entre lo hiriente. El primer paso es dejar de tomarlo personal. Lo que alguien dice de ti dice más de su filtro que de tu esencia. Tú no eres la opinión ajena, eres la interpretación que tú haces de esa opinión. Y si la ves con frialdad, si te preguntas, ¿hay algo útil en esto? ¿Me ayuda a ver algo que no veía? ¿Puedo usar esto para crecer? Entonces ya no te estás defendiendo, estás aprendiendo. El segundo paso es entrenar el cuerpo, porque la crítica no solo duele en la mente, duele en el pecho, en el estómago, en la mandíbula. Notar esa tensión es clave. Cada vez que alguien te dice algo que te incomoda, obsérvate. ¿Se acelera tu respiración? ¿Se tensa tu cuerpo? Ese es el momento de pausar, respirar, dejar que el sistema nervioso se estabilice antes de responder. La crítica no es una amenaza real, es solo un mensaje, y tú decides si lo conviertes en oportunidad o en excusa. Imagina aplicar un filtro mental, uno que separa lo emocional de lo funcional. Alguien te critica, tú pasas esa crítica por 3 preguntas. ¿Es verdad? ¿Me sirve? ¿Puedo cambiarlo? Si la respuesta es sí, entonces agradece. Si es no, suéltalo, porque no toda crítica merece ser interiorizada. Algunas son solo proyecciones disfrazadas, pero cuando eliges no engancharte, cuando escuchas sin arder, entonces ves lo que otros no ven. Ves las fallas sin dolor, ves los ajustes sin drama, y creces en silencio, mientras los demás siguen reaccionando. Ahora ve más allá. Conviértete en alquimista emocional. Puedes agradecer incluso la crítica malintencionada. Puedes ver en ella el mapa de tus puntos ciegos. Puedes imaginar que cada comentario duro es, en realidad, una lupa que te muestra en qué puedes fortalecerte. Eso es actuar como si nada te afectara, no porque te dé igual, sino porque lo procesas desde la estrategia, no desde la herida. Haz un ejercicio simple. Recuerda una crítica que te dolió. Escríbela. Luego, escríbela otra vez, pero filtrada. Solo el dato útil. ¿Qué puedes mejorar gracias a eso? ¿Qué acción concreta puedes tomar? Ese es tu plan. Y así, la crítica deja de ser un ataque y se vuelve una ruta, una herramienta, una ventaja. Escribe esta frase y repítela cuando te sientas tocado por una opinión externa. No me rompo, me afilo. Y recuérdalo cada vez que alguien hable de ti. Porque si tú decides cómo recibirlo, ya no te afecta, te transforma. Y entonces todo empieza a cambiar. Porque ya no temes ser señalado,
Ya no necesitas defender tu ego. Estás demasiado enfocado en crecer, en mejorar, en evolucionar, desde la calma, desde el dominio, desde esa mentalidad estoica que convierte cada piedra en escalón. Número 8. El arte de la autoevaluación objetiva. Si quieres actuar como si nada te afectara, primero necesitas saber qué es lo que realmente te afecta, y para eso debes aprender a observarte sin filtro, sin drama, sin excusas, con precisión, con honestidad, con una mirada imparcial hacia tus pensamientos, tus emociones y tus hábitos. Porque no puedes mejorar lo que no ves con claridad. Y no puedes ver con claridad si estás fusionado con tus reacciones. Autoevaluarse no significa juzgarse. Significa analizarse con la frialdad de un estratega y la compasión de un mentor. Es mirar lo que hiciste, lo que pensaste, lo que sentiste, como si fueras un observador externo, un testigo lúcido, un evaluador justo. Así puedes detectar patrones, identificar puntos ciegos, reconocer progresos, no desde la culpa ni desde el orgullo, desde la verdad. Este desdoblamiento mental, este yo observador, es lo que te permite tomar distancia interna. Es lo que impide que una emoción te arrastre o que un pensamiento negativo se convierta en sentencia. Cuando te conviertes en observador de ti mismo, empiezas a dirigir tu vida con más intención. Ya no eres solo quien vive la experiencia, eres también quien la interpreta, quien la rediseña, quien la transforma. Para lograrlo necesitas estructura, no basta con reflexionar al azar, usa herramientas, lleva un registro, haz preguntas concretas. ¿Qué hice hoy que estuvo alineado con mi mejor versión? ¿Dónde caí en reactividad? ¿Qué pude haber dicho o hecho diferente? ¿Cómo quiero actuar la próxima vez? Este tipo de preguntas convierten la introspección en una tecnología de evolución. También necesitas equilibrio, porque si solo te enfocas en lo que hiciste mal, tu mente caerá en una espiral de autocrítica. Y si solo celebras lo que hiciste bien, perderás las señales de mejora. La clave está en unir exigencia con compasión. Mirarte con rigor, sí, pero también con humanidad. Entender que estás en proceso, que no se trata de perfección, sino de progreso. Haz de la evaluación personal un ritual. No lo dejes para cuando algo falla. Revísate incluso cuando todo va bien. Pregúntate, ¿esto que hoy funcionó, por qué funcionó? ¿Qué puedo repetir? ¿Qué debo cuidar? Este hábito te prepara no solo para resolver crisis, sino para sostener el equilibrio en la estabilidad. Y no te bases solo en tu percepción. Usa indicadores, pequeños marcadores que puedas medir. ¿Cuántas veces pausaste antes de reaccionar? ¿Cuántas veces elegiste el silencio en lugar del conflicto? ¿Cuántas decisiones tomaste desde la calma en lugar del impulso? Estos registros te muestran evolución real. No necesitas medirlo todo, pero sí lo suficiente como para saber que estás avanzando. Hay una técnica poderosa para ajustar tu autoevaluación. Háblate en tercera persona. En vez de decir, fallé otra vez, di, él está enfrentando un patrón que puede cambiar. Eso solo, esa distancia lingüística, cambia el tono interno, suaviza la crítica, amplifica la claridad. Haz también este ejercicio. Al final del día, escríbete un breve informe, como si fueras tu propio mentor. ¿Qué aprendiste? ¿Qué repetirías? ¿Qué mejorarías? Este hábito convierte tu vida en laboratorio de crecimiento. No necesitas esperar a que otros te digan cómo vas. Tú puedes ser tu guía. Y si alguna vez sientes que no avanzas, compárate con tu versión de hace 3 meses. No con el ideal, no con lo que aún te falta, con lo que ya superaste. Eso te recordará que estás evolucionando, tal vez lento, pero firme. Escribe esta frase y conviértela en tu ancla de evaluación. No me juzgo, me observo, me dirijo, porque así se forma el carácter estoico, no con golpes externos, sino con mirada interna.
Y cuando cultivas esa mirada con disciplina, lo externo ya no te domina, porque tú ya aprendiste a dominarte a ti. Número 9. Acepta lo inevitable, cambia lo posible. Hay una pregunta que puede cambiar tu vida entera. ¿Esto depende de mí? Porque ahí, justo en esa línea invisible entre lo que puedes controlar y lo que no, es donde se define tu poder. Lo que escapa a tu control no es tu enemigo, es simplemente el límite de tu influencia. Pero lo que sí depende de ti, eso es tu terreno sagrado. Ahí es donde empieza tu transformación. Actuar como si nada te afectara no es cerrar los ojos al caos. Es aceptar que no puedes dominar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. La mente no se calma cuando todo está bajo control. La mente se calma cuando aprende a dejar de luchar con lo que no puede cambiar y se enfoca con determinación en lo que sí puede moldear. Esa es la verdadera fortaleza. No resistir lo inevitable, no desgastarte peleando con realidades firmes como piedra, sino aceptar, respirar, reorientar tu energía hacia lo que realmente puede ser diferente. Aceptar no es rendirse, es reconocer el terreno, es mirar con lucidez lo que es y desde ahí actuar con sabiduría. Hay una paradoja poderosa en este principio. Solo cuando aceptas tu realidad como es, sin negarla, sin maquillarla, puedes empezar a transformarla. La resistencia solo atrapa energía. La aceptación la libera. Y esa energía liberada puede convertirse en dirección, en acción, en claridad estratégica. Cuando te obsesionas con lo que no depende de ti, tu mente se agota, tu cuerpo se tensa, tu ánimo se enturbia. Pero cuando haces el trabajo interno de soltar lo incontrolable, algo cambia en tu biología. Recuperas energía mental, se abre espacio para la calma, tus pensamientos se ordenan, tu atención se afila y tu enfoque se vuelve certero, como un rayo de luz en medio de la neblina. En la práctica diaria, esto significa auditar tus pensamientos. ¿Dónde estás invirtiendo tu energía? ¿En personas que no cambiarán? ¿En decisiones que ya no puedes revertir? ¿En expectativas que solo existen en tu mente? Cada una de esas fugas es un desvío de tu poder. Cierra esas válvulas. Haz una lista de todo lo que hoy ocupa tu mente y marca lo que realmente puedes influir. El resto suéltalo. No como quien se resigna, sino como quien se libera. No confundas resistencia con fuerza. El árbol rígido se quiebra en la tormenta. El junco se dobla y sobrevive. Aceptar lo inevitable es una forma de inteligencia emocional avanzada. Es reconocer que hay momentos para actuar y momentos para ceder, y que ceder no es perder, es adaptarte sin romperte. Es guardar tu fuerza para lo que sí puede cambiar. También hay que saber cuándo esperar. No todo lo que hoy no puedes cambiar será así para siempre. Hay situaciones que no dependen de ti ahora, pero pueden depender mañana. Por eso, mientras aceptas, preparas. Mientras sueltas, vigilas. Mientras fluyes, planeas. Porque aceptar no es desconectarte. Es quedarte presente, sin presión, sin urgencia, con una mente entrenada para detectar oportunidades reales cuando aparezcan. Haz este ejercicio. Toma una situación que te preocupa. Respira. Pregúntate con sinceridad, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, di mentalmente, acepto lo que es. Si la respuesta es sí, di, actúo con claridad. Repite esto cada día. Estás entrenando tu brújula interna. Estás afinando tu discernimiento. Estás dejando de reaccionar para empezar a decidir. Escribe esta frase y tenla contigo como ancla mental. No lucho con lo inevitable, cambio lo posible. Porque ese es el principio rector de quien actúa como un estoico. No se agota queriendo cambiar al mundo. Se enfoca en cambiar lo único que realmente controla. Su forma de responder, su presencia, su actitud, su decisión.
Y entonces, sin que nada afuera cambie, algo adentro se transforma. Y cuando tú cambias desde adentro, tu mundo inevitablemente empieza a cambiar también. Número 10. Presencia física consciente. No puedes controlar todo lo que piensas, no puedes evitar cada emoción, pero puedes volver al cuerpo. Y eso, muchas veces, es suficiente. Tu cuerpo no está en el pasado, no está en el futuro. Está aquí, ahora, en este preciso instante. Y cuando te conectas con él, dejas de ser rehén de tu mente. Regresas al presente, recuperas el control, anclas tu conciencia y desde ahí, desde esa base firme, puedes actuar como si nada te afectara porque ya nada te domina. Tu cuerpo es mucho más que un vehículo, es un espejo silencioso de tu estado interno y también es una puerta de entrada hacia la calma. Cuando respiras profundo, cuando corriges tu postura, cuando aflojas la mandíbula o relajas los hombros, estás enviando un mensaje directo a tu sistema nervioso. No hay peligro. Estamos a salvo. Podemos responder, no reaccionar. Ese mensaje cambia todo. Cambia tu percepción, cambia tu tono, cambia tu energía. El cuerpo tiene un lenguaje, un vocabulario que pocos conocen pero que todos sentimos. Tensión en la garganta, señal de que algo no se dijo. Nudo en el estómago, alerta de miedo o anticipación. Mandíbula apretada, rabia contenida. Cuando empiezas a escuchar estos mensajes, ya no necesitas esperar a que la emoción estalle para entender qué te pasa. Tu cuerpo te avisa antes, y eso te da ventaja, te da margen, te da poder. Piensa en esto, el cuerpo es el único lugar donde siempre puedes refugiarte. Mientras tu mente se llena de pensamientos, interpretaciones y juicios, tu cuerpo simplemente está. Puedes tocar una superficie, notar el peso de tu cuerpo, respirar profundo, mover los dedos, sentir la temperatura del aire. Eso, que parece pequeño, es una forma de volver a casa, y cuando vuelves, te estabilizas, te centras, tomas mejores decisiones. La respiración es tu herramienta más inmediata. Nadie nota si cambias tu ritmo, nadie ve si inhalas con intención, si exhalas con lentitud. Pero tu sistema nervioso sí lo siente y responde. En menos de 3 minutos, tu frecuencia cardíaca baja. Tu mente se aclara, tu tono se suaviza. La emoción que parecía incontrolable empieza a perder fuerza. Porque tú activaste la pausa. Tú tomaste el mando desde lo físico. La postura también influye. Caminar erguido, mantener el pecho abierto, relajar la cara, levantar la mirada. Todo eso cambia no solo cómo te ven los demás, sino cómo te sientes contigo mismo. El cuerpo actúa como sí, y el cerebro lo sigue. Si caminas como alguien en calma, tu biología empieza a imitar esa calma. No porque estés fingiendo, sino porque estás entrenando, porque estás diciéndole al mundo interno, este es el estado que elijo habitar. Haz este ejercicio. La próxima vez que sientas tensión emocional, no pienses en soluciones. No analices. Solo pausa. Cierra los ojos. Siente tus pies. Suelta los hombros. Respira lento. 3 veces. Luego, abre los ojos y pregúntate, ¿qué necesita este momento de mí? No de lo que siento, no de lo que pienso. De mí. Desde mi centro, desde mi presencia. Escribe esta frase y guárdala en tu memoria física. Vuelvo al cuerpo, encuentro mi centro, actúo desde la presencia. Porque actuar como si nada te afectara no es frialdad, es conexión. Es usar tu cuerpo como base, como ancla, como espacio sagrado de claridad en medio del ruido. Y cuando lo haces, todo cambia. Porque ya no estás huyendo de lo que sientes, estás sosteniéndolo, estás respirándolo, estás transmutándolo como un verdadero estoico, con la serenidad de quien ha aprendido que el cuerpo es el punto cero del control emocional. Número 11. Rediseña tu narrativa personal. Lo que te dices cuando nadie te escucha es más poderoso que cualquier circunstancia externa. Porque no son los hechos lo que define cómo vives,
sino la historia que eliges contarte sobre esos hechos. Tú eres el narrador de tu vida. Y como narrador tienes el poder de editar, de reescribir, de cambiar el enfoque. Puedes pasar de víctima a protagonista, de prisionero a creador, simplemente cambiando la forma en que enmarcas tu experiencia. Y cuando lo haces, algo profundo cambia. Tu realidad interna comienza a alinear tu mundo externo. Tal vez viviste algo duro, algo que marcó tu historia, pero lo que realmente determina su peso en tu presente no es lo que pasó, sino cómo lo sigues contando. Si repites, esto me arruinó, esto me frenó, esto me hizo dudar, entonces cada palabra refuerza la herida. Pero si eliges una nueva narrativa, esto me enseñó, esto me moldeó, esto me preparó, entonces transformas la cicatriz en carácter. El lenguaje no solo describe, crea, y tú puedes usarlo a tu favor. Hay un truco mental que puede ayudarte. Habla de ti mismo como si fueras otro. No digas, fallé otra vez. Di, él está aprendiendo cómo sostenerse en la adversidad. Este simple cambio de perspectiva reduce el drama y activa tu parte racional. Te permite observarte con distancia, sin perder empatía, y desde ahí puedes evaluar tu camino con más lucidez. Sin juicios destructivos, con curiosidad estratégica. Pero no se trata de mentirte, no se trata de disfrazar lo que duele con frases bonitas. Se trata de encontrar otra forma de mirar lo mismo, como quien gira una piedra para ver su otra cara, como quien ilumina una sala desde otro ángulo. Porque incluso en las experiencias más oscuras hay una semilla de sentido esperando ser descubierta. Y esa semilla crece cuando decides narrarte desde la fortaleza, no desde la fractura. Una técnica poderosa es escribir. Tómate 15 minutos al final del día. Elige una experiencia incómoda. Descríbela tal como la sentiste. Luego, reescríbela desde otra óptica. ¿Qué aprendiste? ¿Qué mostró de ti? ¿Qué oportunidad escondía? Haz esto por 4 días. No necesitas compartirlo con nadie. Es tu espacio de alquimia mental, tu lugar para convertir el dolor en poder, la confusión en claridad, el juicio en dirección. También puedes identificar los personajes recurrentes de tu narrativa. ¿Te cuentas la historia del que siempre decepciona? ¿Del que no es suficiente? ¿Del que es invisible? Cámbialo. Invéntate una nueva identidad. El resiliente, el que se levanta, el que aprende rápido, el que transforma todo lo que toca. ¿Suena exagerado? Puede ser, pero recuerda, tu cerebro no distingue entre lo que imaginas con fuerza y lo que ocurre externamente. Así que úsalo, entrénalo, dirige la película que proyectas en tu mente. Haz este ejercicio. Ante cada situación desafiante, pregúntate, ¿cómo narraría esto a alguien que ya ha superado esta etapa? Escríbelo, léelo en voz alta y luego actúa en coherencia con esa versión de ti. No estás fingiendo, estás eligiendo, porque no se trata de negar lo que sientes, sino de decidir desde qué lugar lo vas a procesar. Escribe esta frase y recuérdala cuando tu narrativa empiece a oscurecer tu camino. Lo que me digo me construye. Hoy elijo contarme una historia de fuerza. Porque actuar como si nada te afectara empieza por cambiar la historia que hace que todo te afecte. Y esa historia, la tuya, puede ser reescrita aquí, ahora. Número 12. La práctica de la atención plena cotidiana. Actuar como si nada te afectara no significa desconectarte de la vida, sino estar completamente presente en ella, sin ser arrastrado por sus tormentas. Y para lograr eso, necesitas entrenar la herramienta más poderosa que tienes, tu atención. Porque la atención es tu libertad. Y donde decides ponerla, decides tu experiencia. La práctica de la atención plena cotidiana no es una técnica de meditación esotérica reservada para momentos especiales. Es una forma de estar. Es un regreso continuo a ti,
a tu cuerpo, a tu respiración, a tu intención. Es la decisión de estar aquí, ahora, con lo que hay, sin resistencia ni dispersión. Tu mente tiende al piloto automático, entra y sale del presente sin pedirte permiso, se engancha con pensamientos inútiles, anticipa escenarios que no ocurren, revive momentos que ya no existen, pero cada vez que la traes de vuelta, aunque sea por unos segundos, estás reconfigurando el modo en que funciona. No necesitas aislarte en una montaña para practicar atención plena. Solo necesitas recordarte, en medio del caos, que estás vivo, que estás respirando, que estás presente y que eso es suficiente para recuperar tu centro. Hay momentos durante el día que puedes usar como puertas secretas hacia esa presencia. Cuando atraviesas una puerta, cuando cierras una llamada, cuando te sientas a comer, cuando inicias el trabajo. Esos umbrales cotidianos pueden convertirse en anclas si tú los eliges. En lugar de entrar a la siguiente tarea como un zombi reactivo, haz una pausa de 30 segundos. Siente tus pies. Respira. Observa tu entorno. Recolecta tu atención como quien recoge sus herramientas antes de volver al trabajo. Esa pausa es pequeña en tiempo, pero gigantesca en impacto. También puedes convertir cualquier actividad rutinaria en una práctica. Al ducharte, siente el agua recorrer tu cuerpo en lugar de repasar mentalmente tu lista de pendientes. Al caminar, siente el contacto de tus pies con el suelo. Al lavar los platos, escucha el sonido del agua, el roce de la cerámica. Lo que haces no importa, lo que importa es con cuánta conciencia lo haces. Tu cuerpo vive siempre en el presente, y si llevas tu atención a él, saldrás del bucle mental que te atrapa. Tu respiración, por ejemplo, está ahí contigo todo el tiempo. Puedes usarla como un ancla para regresar a casa cada vez que tu mente se escape. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas recordarlo. Por eso, crea recordatorios. Una nota en tu escritorio, una pulsera que veas a menudo, un sonido particular en tu teléfono que no signifique alerta, sino regreso. Un objeto que toques y que te diga, vuelve. Porque cuanto más veces interrumpas el automatismo, más veces tomas el control de tu experiencia. Incluso en tus relaciones puedes practicar presencia. Al escuchar, no pienses en lo que vas a responder. Escucha de verdad. Siente la voz del otro, su ritmo, su emoción. Usa tus propias sensaciones como guía. Estás tenso. Te fuiste mentalmente. Vuelve. Presente con el otro, sin juicio, sin agenda. Ese tipo de atención es transformadora. La otra persona lo siente. Tú lo sientes. Y eso crea un espacio distinto, más humano, más real. La atención plena no es una moda ni una técnica más. Es una forma de habitarte, una forma de tratarte con respeto, de no abandonarte mientras todo gira. Y al hacerlo, redescubres que nada externo puede realmente desestabilizarte si tú decides permanecer presente. Porque actuar como si nada te afectara empieza por no irte de ti mismo cuando la vida te desafía. Y en esa presencia descubres que todo empieza a cambiar, porque tú ya cambiaste. Número 13. El poder de la ecuanimidad. Actuar como si nada te afectara no significa desconectarte del mundo. Significa convertirte en el punto de estabilidad en medio del caos. Porque cuando tú no te agitas, el entorno cambia. Y no porque lo controles, sino porque tu sola presencia establece otro ritmo. Ese es el poder silencioso de la ecuanimidad. No grita, no exige, no impone, pero transforma. En un grupo dominado por la emoción, el que se mantiene sereno no pasa desapercibido, se convierte, sin pretenderlo, en la referencia, y eso ocurre porque tu equilibrio interno tiene un impacto real en la biología del otro. Tu estado afecta su estado,
Tus neuronas están comunicándose incluso cuando no dices nada. Mientras todos reaccionan, tú permaneces. Y en ese permanecer, entrenas algo que va más allá del autocontrol. Entrenas una influencia invisible, profunda, que desactiva la reactividad colectiva. Porque el mundo ya tiene suficientes personas que alimentan el fuego. Lo que necesita ahora es alguien que respire hondo y no se queme. Alguien que, en lugar de explotar, ancle. En una discusión acalorada, en una sala llena de ansiedad, en una reunión donde las emociones hierven, tu serenidad puede ser como una piedra en el agua. Genera ondas, modifica la atmósfera, recalibra los nervios de todos. Pero no se trata de fingir calma. La ecuanimidad verdadera se construye desde adentro, no se actúa. Y para sostenerla necesitas herramientas. Técnicas como la respiración controlada, el escaneo corporal o el anclaje táctil son más que ejercicios, son puentes hacia tu centro cuando todo alrededor se descompone. Y cuando aprendes a proteger ese centro, ya no te arrastra la emoción ajena. Puedes escuchar sin absorber, puedes empatizar sin hundirte, puedes observar sin responder desde la urgencia. A esto se le llama neutralidad compasiva, sentir sin perder claridad, conectar sin perderte. No es indiferencia, es sabiduría emocional aplicada, porque incluso cuando alguien te ataca, tú decides si esa emoción se convierte en tuya, y en ese instante te das cuenta de que siempre has tenido el poder, que no necesitas elevar la voz, ni ganar la discusión, ni demostrar nada. Porque la verdadera influencia no es una imposición, es una vibración que el otro reconoce y a la que sin darse cuenta empieza a alinearse. En el liderazgo, esto es oro. Un líder que no se altera inspira más que uno que arrebata. Un comunicador que mantiene su frecuencia serena tiene más impacto que el que se impone con volumen. Porque las palabras importan, pero la energía con la que las dices marca la diferencia. Y muchas veces el silencio estratégico habla más que cualquier argumento. Una pausa antes de responder puede desactivar una guerra. Una respiración profunda antes de actuar puede cambiar el rumbo de un grupo. Ese es tu superpoder. La pausa, la presencia, la perspectiva. Por eso, conviértete en ese regulador invisible. Esa figura que no necesita aplausos, pero que todos sienten, que no busca controlar, pero lidera, que no exige respeto, pero lo emana. Y cuando lo logres, verás algo increíble. Los demás empezarán a adaptarse a tu calma, porque la estabilidad es magnética, la ecuanimidad es contagiosa, y tú puedes ser el inicio de esa nueva frecuencia. Esa que no reacciona, sino que observa, que no se impone, sino que inspira, que no fuerza el cambio, pero lo provoca, porque cuando actúas como si nada te afectara desde una calma real, todo empieza a cambiar, sin que digas una sola palabra, porque tú ya eres el cambio. Número 14. Trascendiendo lo personal. Cuando te alineas con un propósito más grande que tu ego, algo dentro de ti cambia de raíz. Ya no reaccionas a todo lo que ocurre. Ya no necesitas ganar cada discusión, probar tu punto, demostrar tu valor, porque tu energía ya no está girando en torno a ti, está siendo canalizada hacia algo que te trasciende. Y en ese acto de trascenderte, de salir de ti mismo para servir a algo más grande, encuentras una fortaleza que no sabías que tenías. Ya no te afecta lo que antes te desestabilizaba, porque simplemente ha dejado de ser importante. Lo que antes te consumía, ahora te resulta irrelevante, porque cuando tienes un ¿para qué? Profundo, el cómo deja de ser un problema. Actuar como si nada te afectara no es ignorar lo que sientes. Es dirigir lo que sientes hacia lo que realmente importa. Es entender que no tienes que responder a todo lo que te provoca.
que puedes dejar pasar porque estás enfocado en lo esencial. Y lo esencial nunca está en la superficie, siempre está en el fondo. Y ese fondo, ese núcleo, ese motor, es el propósito. No el propósito que busca reconocimiento, sino el que busca impacto. No el que alimenta el ego, sino el que lo disuelve, porque el ego reacciona, pero el propósito responde. El ego busca defenderse, el propósito busca construir, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando conviertes tu vida en una contribución, tu sufrimiento se reconfigura. No desaparece, pero se convierte en materia prima. Lo usas, lo reciclas, lo transformas, y en lugar de pensar, ¿por qué me pasa esto a mí?, comienzas a preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto para servir mejor? Y ahí está la alquimia estoica. No controlar el mundo, sino convertir tu mundo interno en una herramienta de servicio. Y ese servicio no tiene que ser heroico ni espectacular. Basta con que sea real, basta con que tu presencia, tu trabajo, tus palabras o tu arte estén orientados a dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Eso basta, y eso basta para convertir cada día en un entrenamiento espiritual. Cuando entiendes que tu propósito es más grande que tu estado de ánimo, que tu incomodidad del momento o tu necesidad de aprobación, entras en una dimensión distinta del juego de la vida, porque empiezas a medir tu progreso no por lo que logras, sino por lo que entregas, no por cuántas veces ganaste, sino por cuántas veces serviste, incluso en silencio, y esa nueva métrica te libera, te saca de la ansiedad por hacer más y te centra en ser mejor, no por ti, sino por los demás. Y al hacerlo, paradójicamente, tú también te fortaleces. Respira profundo y mira tu día de hoy. ¿Dónde puedes poner tu energía al servicio de algo más grande que tu ego? ¿Dónde puedes practicar esa entrega silenciosa que no busca aplausos, pero deja huella? Porque cada vez que eliges actuar desde tu propósito y no desde tu reacción, todo empieza a cambiar. Te haces más grande, no por orgullo, sino por perspectiva. Te vuelves más libre, no porque todo esté bien, sino porque ya no necesitas que lo esté, porque cuando actúas como si nada te afectara desde la conexión con tu misión más alta, lo que antes te afectaba pierde su poder. Y ese es el verdadero poder estoico, vivir por algo que te ancla más allá de ti, y desde ahí simplemente avanzar. Número 15. Vive como si nada pudiera afectarte. Cuando actúas como si nada pudiera afectarte, no estás fingiendo indiferencia, estás encarnando una nueva identidad. Ya no eres la persona que reacciona por impulso. Eres alguien que ha integrado una filosofía, una disciplina, una práctica viva. Lo que antes parecía un esfuerzo consciente, respirar, observar, elegir tu respuesta, ahora se convierte en una forma natural de ser. Ya no estás aplicando técnicas, estás encarnando principios. Ya no te preguntas, ¿qué hago con esta emoción? Te conviertes en alguien que vive desde una ecuanimidad que no se negocia, porque está integrada en cada decisión, en cada palabra, en cada mirada. Vivir como si nada pudiera afectarte no significa no sentir, significa que tus emociones ya no gobiernan tu comportamiento, que puedes atravesar una tormenta interna y seguir caminando en línea recta, que el caos puede gritarte en la cara y tú puedes responder con una mirada serena, no porque no te importe, sino porque sabes que reaccionar solo te encadena. Has cruzado ese umbral donde el silencio es más fuerte que la explosión, donde una pausa pesa más que 1000 palabras, donde tu presencia en calma altera el campo alrededor sin que tengas que imponer nada. Esa es la nueva definición de poder. No dominar, sino influir desde una estabilidad que no depende de circunstancias. Tu práctica ya no es una tarea, es un sistema. Una red invisible de hábitos, principios y convicciones que se sostienen entre sí. Meditas no solo porque te ayuda, sino porque es quien eres.
Observas tus pensamientos no como una técnica, sino como una forma de higiene mental diaria. Corriges tu narrativa personal no para sentirte mejor, sino porque tu historia tiene coherencia con el tipo de vida que decidiste construir. Eres como una arquitectura viva que se ajusta constantemente, que se autorregula, que se repara con compasión y se afila con intención. Eso no se logra en un día. Pero una vez que lo integras, no hay marcha atrás. Ya no puedes volver a ser quien eras antes, porque ya sabes lo que es vivir desde un centro firme. Y ese centro, cuando se fortalece en un área, se expande a todas. Si puedes mantener la calma en medio del conflicto familiar, es probable que puedas hacerlo también en el trabajo. Si puedes mantener tu claridad mientras recibes una crítica, también puedes mantenerla cuando enfrentas una pérdida, porque lo que entrenaste no fue una reacción específica. Entrenaste tu relación contigo mismo, y esa relación viaja contigo a todas partes. Ya no dependes del contexto para sentirte en control, porque el control lo llevas dentro, como una brújula que no se rompe con el viento. Has aprendido a ceder lo incontrolable sin perder el rumbo. Has entendido que soltar no es rendirse, es dirigir tu fuerza hacia donde realmente tienes poder. Por eso, ahora tu trabajo ya no es solo resistir, sino consolidar, diseñar rituales que sostengan lo aprendido, respirar consciente antes de hablar, revisar tu día cada noche sin juzgar, solo para aprender, celebrar la pequeña victoria de haber elegido no reaccionar, y sobre todo no hacerlo solo, porque tu identidad estoica florece más cuando estás rodeado de otros que caminan en la misma dirección, personas que no necesitan levantar la voz para tener autoridad, que no imponen, pero inspiran, que no buscan ganar sino servir. Esa comunidad te recuerda quién eres cuando el viejo tú quiera regresar. Y si desarrollas la capacidad de observarte practicando, de notar cuándo estás encarnando tu filosofía y cuándo no, te conviertes en tu propio maestro. Así es como vives como si nada pudiera afectarte. No porque seas insensible, sino porque eres invulnerable desde adentro. No porque el mundo cambió, sino porque tú lo hiciste. Has pasado de ser un náufrago emocional a ser el faro. Y ahora, cada vez que actúas desde tu centro, el mundo lo nota. No con palabras, con tu presencia, porque cuando tú no reaccionas, todo a tu alrededor empieza a transformarse, y ese es el verdadero cambio. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para saber que llegaste hasta aquí.